Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. El Ecuador está pendiente del futuro de alias Fito, el criminal más buscado del país que fue arrestado el martes. ¿Qué significa su captura? En España, el Tribunal Constitucional avaló ayer la ley por la cual se les dio una amnistía a los líderes independentistas catalanes. ¿Cómo leer esto? Claudia Sheinbaum respondió ayer los pronunciamientos en Estados Unidos del Departamento del Tesoro y de la Fiscal General. ¿Qué ocurre? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Miami. Es viernes 27 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El martes por la tarde, el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, anunció una de las capturas más importantes que se han llevado a cabo en ese país en los últimos años, la de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, que era el delincuente más buscado por las autoridades nacionales. Fito, de 45 años, era el jefe de Los Choneros, una banda criminal de marca mayor, y en su contra pesan cargos como los de homicidio, narcotráfico y tenencia ilegal de armas. En enero de 2024 había logrado huir de la cárcel regional de Guayaquil, pero no se salió con la suya. Esta vez las fuerzas militares y la policía dieron con su paradero en un búnker dentro de una casa en Manta, su ciudad natal, en la costa pacífica. Una vez dentro, las autoridades lo pusieron contra el suelo, le apuntaron con una pistola en la nuca y él, con el torso desnudo, respondió. ¡Canta los nombres completos! José Adolfo Macías. ¡Habla fuerte! ¡Ah, fuerte! José Adolfo Macías Villamar. ¿Cómo? José Adolfo Macías Villamar. Hijo de puta. Al informar de la captura de Fito, el presidente Daniel Noboa dijo que el operativo se produjo gracias a dos leyes aprobadas en los últimos días por la Asamblea Nacional, la de Seguridad y la de Inteligencia. Luego añadió que su intención es extraditarlo a Estados Unidos, cuya justicia lo requiere. ¿Qué significa para el Ecuador, que se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo, la captura de José Adolfo Macías alias Fito? Para saberlo, llamamos ayer a Houston, en Texas, a la conocida periodista María Mercedes Cuesta. Este es un golpe contundente y es un mensaje claro de que el presidente Noboa tiene la decisión política de capturar a los líderes de grupos de delincuencia organizada que han sembrado el terror y que tienen de rodillas al país. Este ha sido un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que desde el día 1, después de que Fito se escapara de la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, han realizado. No ha sido fácil porque han tenido muchos impedimentos, pero gracias a las nuevas leyes que se han aprobado en la Asamblea Nacional, este operativo pudo tener resultados que todos vimos el día de ayer con asombro y también con alegría y un poco de tranquilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque gracias a la Ley de Solidaridad, aprobada recientemente en la Asamblea Nacional, se pudo golpear la economía de Fito y sobre todo de su círculo cercano. Se incautaron inmuebles en varios operativos, se incautaron empresas, se hicieron allanamientos, se detuvo a miembros muy cercanos de su familia, su exesposa, suegros, hermanos. Realmente se lo ha golpeado no solamente económicamente, sino también moralmente. Y gracias a la ley de inteligencia, pienso yo, y esto es una suposición mía, también se pudo hacer muchísimo para investigar y dar con el lugar en donde estaba Fito. ¿Por qué? Porque gracias a la ley de inteligencia ya se pueden, en el Ecuador, escuchar conversaciones sin la necesidad de que un juez te dé una orden. Entonces, asumo yo, porque obviamente
Es trabajo de inteligencia y eso solamente lo saben los miembros o quienes hacen inteligencia en el Estado y es información reservada que gracias a eso también se pudo dar con su paradero. En todo caso, los ecuatorianos lo vemos con buenos ojos, lo vemos con algo de tranquilidad, también con preocupación porque no sabemos cuáles van a ser las repercusiones, pero sí esperamos que este hombre se quede donde debe de quedarse, que es tras las rejas y sobre todo que diga quiénes han sido sus cómplices, que le han permitido sembrar el terror durante tantos años en el Ecuador. En España se produjo ayer una sentencia judicial que tiene profundas implicaciones. El Tribunal Constitucional avaló la polémica ley de amnistía, expedida en mayo de 2024, que favorece a los implicados en el llamado procés, es decir, el proceso independentista de Cataluña. La sentencia señala que esa ley, la de amnistía, no va contra la Constitución, porque lo que busca es reducir la tensión institucional y facilitar un escenario de reconciliación. Eso mismo dijo ayer el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, desde Bruselas. Yo creo que es una muy buena noticia para España, porque estamos ya cerrando una crisis política que nunca debió salir de la política. Lo que yo siempre reproché a la anterior administración del Partido Popular es haber renunciado a la política y haber descargado en las responsabilidades judiciales y por tanto el Poder Judicial toda la respuesta a esta crisis territorial y la crisis constitucional que vivió España desde el año 2011 hasta el año 2017 o incluso 2019 con la sentencia del Tribunal Supremo. Pero el asunto es mucho más complejo. Vamos a tratar de explicarlo. Todo empezó el 1 de octubre de 2017, cuando la Generalitat de Cataluña, que es el gobierno regional de esa comunidad autónoma, presidida por Carles Puigdemont, celebró un referendo secesionista considerado ilegal. Por eso el gobierno central, encabezado por Mariano Rajoy, del conservador Partido Popular, el PP, tomó provisionalmente el control del gobierno catalán. Luego, en 2019, el Tribunal Supremo condenó a prisión a los líderes del procés. Puigdemont había huido a Bélgica 2 años antes. Ayer se oyeron voces que criticaron el fallo del Tribunal Constitucional. Recordaban que en España la ley prohíbe que una parte del país pueda declarar su independencia unilateralmente. Una de esas voces fue la del expresidente socialista Felipe González, que habló en la emisora Onda Cero. Conmigo nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada. No es perdonarlos, es pedirles perdón. Pero hay un dato clave en todo este rompecabezas. En noviembre de 2023, Pedro Sánchez fue investido presidente del gobierno por el Congreso de los Diputados. Y para ello necesitó los votos de partidos independentistas como Junts per Catalunya, cuyo líder es Carles Puigdemont. El lío es que para algunos la ley de amnistía, cuyo texto se cree fue discutido por el gobierno de Sánchez con el propio Puigdemont, fue el precio que el líder socialista le pagó al líder independentista por su respaldo para poder llegar al Palacio de la Moncloa. ¿Qué significado tiene para España la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional con respecto a la ley de amnistía? Llamamos ayer a Madrid al exdirector del diario El País y columnista de The Objective, Antonio Caño. Mira, la ley de amnistía es el mayor ataque a la Constitución española desde su nacimiento y desgraciadamente es un ataque cometido por el Tribunal Constitucional, que es una de las instituciones manipuladas por el gobierno y convertidas en una institución más al servicio de su voluntad política. La ley de amnistía es también el mayor acto de corrupción política que ha ocurrido en la democracia española nunca, porque se trata de un puro intercambio, de un perdón a cambio de los 7 votos que Pedro Sánchez necesitaba para convertirse en presidente del gobierno. Ese es el nacimiento y la única razón de la ley de amnistía. Pero además la ley de amnistía es una autoamnistía, puesto que fue escrita a medias, por lo menos, por los mismos que se beneficiaron de esa ley. La ley de amnistía es
una ruptura del principio de la igualdad entre los españoles que consagran las leyes españolas. Te lo explico para que se vea más claro. Si un catalán cometía en esos años un ataque contra un coche de la policía a favor de la independencia de Cataluña, es amnistiado. Si un español en cualquier otra parte de España atacaba un coche de la policía ese mismo día por otras razones, está en la cárcel. La ley de amnistía además, entre otras cosas graves, un premio para aquellos que en el 2017, el 1 de octubre de 2017, se levantaron contra la ley y contra la unidad nacional de España. Lo único que se puede esperar por el bien de España, por el bien de la justicia, es que en algún momento, que no será pronto desde luego, esa ley, la ley de amnistía, sea revocada por los tribunales de justicia europeos, a los que sin duda habrá que apelar. Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. En las últimas horas, la relación de Estados Unidos y México se ha vuelto un poco áspera. Todo comenzó el miércoles, cuando el Departamento del Tesoro estadounidense acusó a los bancos mexicanos Cibanco, Intercam y Vector de hacer transferencias de los carteles de la droga. Pero el asunto no paró ahí. Poco después, la secretaria de Justicia estadounidense, la fiscal general Pam Bondi, al ser preguntada en el Senado en Washington, D.C., si el mensaje para el régimen iraní, era que no podía intimar a Estados Unidos, dio una respuesta singular. Bondi dijo, el presidente Trump lo ha dicho alto y claro, mantendremos a Estados Unidos a salvo, no solo de Irán, sino de Rusia, China y México. Protegeremos al país de nuestros adversarios extranjeros que nos quieren matar físicamente o dándoles sobredosis de droga a nuestros niños. I think Donald Trump has said that loud and clear. We will not be intimidated and we will keep America safe thanks to the leadership of President Trump, not only from Iran, but from Russia, from China, and from Mexico, from any foreign adversary, whether they're trying to kill us physically or by overdosing our children with drugs. We're going to do everything in our power, thanks to his leadership, to keep America safe. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reaccionó casi de inmediato. En su conferencia mañanera de ayer, se refirió a las dos cosas, la acusación del Departamento del Tesoro estadounidense contra 3 bancos de México y las declaraciones de la fiscal general Pam Bondi. ¿Cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito. Entonces, hasta ahora el Departamento del Tesoro, no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero. Pues no está muy informada, la verdad. Va a salir un comunicado en un momento de una visita que tuvieron el secretario de la Defensa y Marina al Comando Norte en estos días, en reciprocidad por la visita que se recibió hace unas semanas del Comando Norte a Santa Gertrudis, en Chihuahua. Entonces, hay mucha coordinación. Estamos a punto de cerrar un acuerdo sobre seguridad con el gobierno de los Estados Unidos derivado de la primera reunión que se tuvo en Washington en febrero. ¿Cómo se puede entender todo esto? Llamamos ayer a la capital mexicana a una especialista, Iliana Rodríguez Santibáñez, profesora de Derecho Internacional en el campus de Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey, el TEC de Monterrey. Pues Juan Carlos, mira, la combinación de las sanciones a estas instituciones financieras acusadas de lavado de dinero, así como el pronunciamiento de la fiscal Bondi de llamar a México adversario de Estados Unidos,
ciertamente marca un punto crítico. Y no puedo dejar de recordar el libro de Jeffrey Davidoff, ex embajador de Estados Unidos en México, llamado El oso y el puercoespín, donde Davidoff utiliza esta metáfora donde Estados Unidos es el oso poderoso pero torpe, que se acerca al puercoespín, que es México, que es pequeño, agresivo con sus púas, y cuando el oso abraza con fuerza al puercoespín, ambos salen lastimados. Estamos justamente viendo ese abrazo torpe ahora, sanciones por presunto lavado que México cuestiona por falta de pruebas, la retórica del adversario como el oso apretando al puercoespín, pero la historia nos muestra que esta relación es irrompible por la interdependencia. Compartimos una larga frontera de las más transitadas del mundo, con una producción de empleos estadounidenses que también dependen mucho del comercio con México. Ningún país puede por sí mismo, y lo sabemos, combatir el fentanilo o migración sin que exista cooperación binacional. ¿A dónde nos lleva esto, Juan Carlos? A corto plazo, pues a más tensión y gestos políticos de una y otra parte, pero en una coexistencia necesaria. Como diría Davidoff, el oso y el puercoespín deben aprender a convivir a distancia prudente. Por eso, tras esta tormenta, veremos mesas de diálogo reforzadas, porque ni Estados Unidos puede prescindir de su principal socio comercial en América Latina, ni México puede ignorar que el 80% de nuestras exportaciones van al norte. Es una crisis, pero la superaremos. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Hugo El Pollo Carvajal, a cargo en Venezuela de la Dirección de Inteligencia Militar entre 2004 y 2011, cuando gobernaba Hugo Chávez, y de 2013 a 2014, bajo el régimen de Nicolás Maduro, se declaró culpable de narcotráfico y narcoterrorismo en un tribunal federal en Nueva York. Así lo informó ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En 2014, Carvajal fue detenido en Aruba y en 2017 acusó a Maduro de la muerte de cientos de jóvenes. Además, reconoció como presidente a Juan Guaidó. En Estados Unidos, dirigentes republicanos lanzaron ayer críticas fuertes contra Zohran Mamdani, que el martes ganó las elecciones primarias del Partido Demócrata para convertirse en candidato a la alcaldía de Nueva York. Por ejemplo, el representante Andy Ogles lo acusó de apoyar terroristas y dijo que deberían quitarle la nacionalidad. Es probable que Mamdani, de 33 años y que es musulmán, sea elegido en noviembre. Ayer se supo una noticia importante en el mundo de la moda y el periodismo. Después de 37 años en el cargo, Anna Wintour anunció que dejará de ser editor-in-chief, es decir, directora de la revista Vogue en Nueva York. Wintour, de 75 años y nacida en Londres, continuará no obstante como directora del contenido editorial de otras revistas de Condé Nast como GQ. Su figura es tan icónica que de ella surgió la película Devil Wears Prada, donde a Anna Wintour la encarnaba la actriz Meryl Streep. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @y esto no es todo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.